Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Muy buenos días, les saludo nuevamente con mucho gusto. Estamos iniciando la emisión de Voces y Sentimientos de Puebla. Esta mañana se encuentra con nosotros la maestra Araceli Martínez. ¿Cómo está? Morales, perdón. Sí. Araceli Morales. Maestra, ¿cómo le va? Muy buen día. Bien, muchas gracias. Aquí otra vez. Nuevamente de visita. Ustedes por la oportunidad del espacio. No, hombre, muchas gracias, bienvenida. Hemos hecho, si usted nos ha hecho favor de sintonizarnos en emisiones anteriores, este es el tercer martes que de manera consecutiva nos acompaña la maestra Araceli y hemos platicado sobre los distintos tipos de adicciones. La semana pasada platicábamos de la adicción a sustancias inhalables. La primera ocasión platicamos de adicciones sin necesidad de sustancias que generen adicción, y hoy vamos a platicar de algo que es muy importante: cómo tener una convivencia adecuada con alguien cercano, pudiendo ser incluso un familiar que se encuentre involucrado ya en una adicción. Sí, básicamente el tema de hoy, que es muy importante, es muy interesante, es hablar sobre la resiliencia. Resiliencia es el término. Resiliencia es el término, así es. ¿Y qué es la resiliencia? Bueno, la resiliencia, el término como tal, surge propiamente de la física, ¿sí? Y significa volver hacia atrás. Es decir, si ponemos como ejemplo una liga, cuando la estiramos y la soltamos, esta liga vuelve a su estado natural, ¿sí? De ahí parte el término. ¿Y qué pasa o qué relación tiene cuando un familiar está conviviendo con otro familiar que tiene esta condición adictiva? Bueno, hay circunstancias de esta persona, hay, digamos, factores muy importantes que hacen que una persona no caiga en alguna adicción estando cerca de un familiar adicto, o que afronte la vida adecuadamente a pesar de que hay una enfermedad adictiva en la familia. Y hay factores muy importantes que tienen que ver con la personalidad. ¿Sí? Esto que llamamos resiliencia, se dice que ya es algo con lo que se nace, ¿sí? Y hay ejemplos en personajes muy famosos. Por ejemplo, yo creo que conocen a este músico, a Ray Charles, un pianista. Que hay una película incluso sobre su vida. Exacto. Y es un ejemplo muy, digamos, que nos puede decir cómo es esta cuestión de la resiliencia. Aun cuando Ray Charles sí cayó en una adicción, pero salió de ella, él cayó en una adicción a la heroína. Incluso estuvo en la cárcel ya, digamos, ya grande él, estuvo en la cárcel y todo porque lo encontraron con heroína. Sin embargo, pudo salir de esta adicción. Pero ¿a qué voy con este término de la resiliencia? Él, cuando era muy chico, él pues vivió muchísimas carencias. Obviamente, bueno, todos sabemos que la raza negra, bueno, pues ha sido sujeta o ha sido víctima de muchas injusticias. Entonces él nace en una familia con muchas carencias económicas, muchas carencias de todos tipos, y además nace con un problema que tiene que ver con haber perdido la vista. Pierde la vista a temprana edad, ¿no? Él no nace ciego, él pierde la vista a temprana edad exactamente por un glaucoma. Entonces, pero antes de esto, él ve cómo uno de sus hermanitos muere ahogado, y él, estando presente, no pudo salvarlo, el hermanito muere ahogado. Después de eso, sus padres también mueren en un accidente y él después pierde la vista. Entonces decimos, bueno, ¿cómo una persona ante tales vicisitudes de la vida, ante tantos obstáculos que la vida hasta cierto punto le ha puesto, cómo una persona sale adelante? Y él se vuelve un músico muy famoso, y bueno, todos los conocen, todo el mundo lo conoce, hasta ahora los chavos incluso también lo conocen. Entonces, ¿qué características hacen que una persona pueda salir adelante a pesar de todos los problemas que se le presentan en la vida? Y estas características tienen que ver, primero, con que decíamos al principio, nacen ya con este tipo de características, tienen que ver con su temperamento y con su carácter. Cuando una persona nace con esto, pues de alguna forma, no es que sea fácil, pero tiene las herramientas adecuadas personales para afrontar la vida y toda su problemática. Entonces, estas personas, cuando están en una familia con una persona que es adicta, estas personas que les llamamos resilientes,
pueden salir adelante y pueden, digamos, liberarse de esta situación de codependencia o incluso de una dependencia también a las drogas. Como sabemos, en la familia, si es que los padres consumen o si hay un familiar adicto a cualquier sustancia, es muy probable, hay muchas probabilidades de que los demás familiares también desarrollen una adicción. Pero ¿qué pasa cuando hay personas que se salvan, digámoslo así, que se salvan de caer en una adicción? Bueno, tiene que ver con su temperamento, con ya todas esas características de personalidad. ¿Y cuáles son estas características? Bueno, la primera, pudiéramos mencionarla así, es como la capacidad de introspección que faculta a una persona a entrar dentro de sí misma. Es decir, cuando hay personas que tienen esa gran capacidad de reflexionar sobre todas aquellas características que tienen sobre sí mismas, reconocer, digamos, sus cualidades, reconocer sus defectos, reconocer sus limitaciones y reconocer también todo aquello que le puede empujar a salir adelante. Cuando esa persona es capaz de hacer esta introspección, ya hay una característica de resiliencia. Culturalmente tenemos, digamos, en México, difícilmente las personas desarrollamos desde pequeños esta capacidad. Muchas veces enseñamos a los niños a quedarnos callados, a no emitir nuestras opiniones. O cuando un niño emite una opinión no se le hace caso, no se le considera como válida porque es un niño. Entonces, culturalmente tenemos esta dificultad de poder nosotros reconocer en nosotros mismos cualidades que nos hagan salir adelante. Nuestras propias cualidades es difícil de reconocerlas. Y hemos estado en talleres, por ejemplo, trabajando con la autoestima, y es curioso cuando preguntamos a las personas, les decimos, a ver, haz una lista de todos tus defectos y todas tus cualidades. Hay personas que sí, a veces ponen millones de cualidades y no son tan reales, pero lo curioso es que la mayoría de las personas pone una gran cantidad de defectos y no reconoce sus cualidades, y eso es sorprendente. Exactamente. ¿No? Como que hasta en los ejercicios que se hacen en la escuela, a veces algunos maestros piden eso, ¿no? Vamos a hacer una lista de tus cualidades y tus defectos, o hoy se llaman las fortalezas y las debilidades, ¿no? Que va teniendo cada quien. Y el listado de debilidades o defectos es mucho mayor que el de las fortalezas o de las cualidades. Así es. Y si tú ¿Por qué tendremos esa tendencia a percibir o a fijarnos más en algo que consideramos negativo para nosotros mismos? Tiene mucho que ver con la educación que recibimos desde niños sobre esto. Cuando nos dicen, es que tú no tienes por qué ser presumido, tú tienes que ser humilde, tienes que ser modesto. Y hay una confusión en esto, porque cuando decimos tienes que ser humilde, es no decir lo que soy, no decir lo que valgo. Mejor me quedo calladito y además bloqueo estas fortalezas, como tú les llamas, ¿no? Las bloqueo y me olvido de ellas. Pudiera ser que esté consciente de ellas, pero muy en el fondo, no las externalizo. Pero eso tiene que ver con una educación desde muy pequeños. Nos enseñan a callarnos, a no expresar lo valioso que somos, porque esa expresión puede prestarse a que pues es un presumido, es un soberbio, o es al término que nosotros llamamos como narcisista, en fin. Entonces hay una confusión con eso, ¿sí? Esto tiene mucho que ver con la educación que recibimos desde niños. Entonces, cuando una persona ya tiene esta facultad de percibirse a sí mismo en la realidad, digamos, sabe perfectamente cuáles son sus fortalezas y sabe perfectamente cuáles son sus debilidades, y trabaja para que esas debilidades no lo bloqueen en la vida, pues ya es una característica de esto que llamamos resiliencia. Otra característica es la independencia que ayuda a establecer límites entre uno mismo y los ambientes adversos. Por ejemplo, ya estamos hablando de una familia en donde haya un familiar con una condición adictiva. ¿Qué pasa cuando la familia está enfrentando la adicción de uno de sus miembros? Bueno, prácticamente la familia también está viviendo alrededor de esa adicción. Si en esa familia encontramos que hay un miembro de ellos con esta característica de resiliencia, ese miembro lo que va a hacer es limitar, digamos, poner el límite entre la enfermedad que llamamos adicción y él mismo, y no se deja llevar por eso. Puede ayudar, no estamos hablando de una persona que se aísle de la familia,
sino de una persona que tiene bien claro cuál es el límite de sí misma, hasta dónde puede ayudar y hasta dónde no se deja afectar por un familiar adicto. ¿Sí? Sucede que, sobre todo en la pareja, cuando hay una persona con alcoholismo, por ejemplo, la pareja tiende a desarrollar algo que llamamos codependencia. La codependencia tiene que ver con una baja autoestima, con una baja capacidad para reconocerse a sí mismo. Una persona resiliente no cae en esta codependencia, se valora a sí mismo y pone ese límite entre esta persona adicta y él. Si no se deja dañar y puede ayudar, puede estar acompañando, puede dar muchísimo a esa persona adicta porque él reconoce sus propios límites, reconoce sus propias capacidades. ¿Sí? Esa es otra característica muy importante. Luego, otra más, que es la iniciativa que capacita para afrontar los problemas y ejercer control sobre ellos, y esto es bien importante. Muchas veces estamos enfrentando un problema X, cualquiera, ya no sea solamente algún problema adictivo, sino, digamos, ahorita que en México tenemos esta situación económica muy endeble, que todos estamos en crisis. Hay personas que se dejan llevar a tal grado que, bueno, empiezan con depresión, empiezan con ansiedad o empiezan a dejarse llevar por esta crisis y hay hasta ideación suicida, por ejemplo. ¿Sí? Hay casos se ha incrementado mucho el número de suicidios. ¿Y qué pasa con una persona que es resiliente? Bueno, toma el control de eso y dice, y es prácticamente en automático, dice, bueno, estoy en crisis, ahorita no me está yendo nada bien, a lo mejor no tengo trabajo, perdí mi trabajo, mis hijos pues tienen necesidades que tengo yo que solventar y pues no hay dinero, y esta persona con un alto nivel de resiliencia, ¿qué hace? Toma el control de su vida y empieza a buscar alternativas, empieza a crear y a construir sus propias alternativas para no dejarse arrastrar por una crisis. Entonces, ve en las situaciones de crisis todos aquellos elementos que más bien le enseñan a salir adelante de esa crisis. Son personas que crecen muchísimo a través de las crisis. Muy bien. Maestra, ¿algún número telefónico para que lo puedan contactar? El 211-6334. 211-6334. Perfecto. Maestra Araceli Morales. Pues muchísimas gracias, maestra. Gracias a don David Méndez por su apoyo en los controles. Gracias a todo el equipo de Corporación Inmanente y Saber Sin Fin. Les invito a que nuevamente a la 1 de la tarde nos sintonicen en Causa y Efecto para llevar hasta ustedes las noticias más relevantes que se generen en las próximas horas. Y en Voces y Sentimientos del Pueblo les esperamos nuevamente mañana a las 8:30 de la mañana. Muchas gracias y hasta entonces. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.